y su ponencia será sobre neurociencias y abolicionismo penal. Doctor, por favor. Muchísimas gracias. Pretender fundar el derecho penal en el indemostrable libre albedrío es una batalla perdida de antemano. Librar esa batalla, a pesar de todo, solo puede tener una consecuencia, y es incrementar la irritación de los científicos empíricos. Pues es simplemente una provocación de los juristas, quienes no somos expertos en esas materias, que pretendemos darle cátedra a los que sí lo son, o decidirnos irracionalmente en favor del libre albedrío. Es una frase de hace más de 50 años del profesor Enrique Gimbernat Ordaid, y creo sin duda que hoy es más vigente que nunca. Hablemos un poco sobre el libre albedrío. ¿Qué nos dice la intuición? La intuición nos dice en esencia que todos nos sentimos agentes, nos sentimos seres libres, responsables, en control de lo que hacemos, de que podemos causar nuestra propia causa, y justamente sobre esa intuición están construidas las grandes bases filosóficas y jurídicas de nuestra sociedad occidental, es decir, las leyes, la moralidad, las políticas públicas, las relaciones interpersonales, el derecho penal e incluso parte del derecho civil se funda en esa noción de que somos seres con libre albedrío, ¿no? Pero creo yo que la evidencia nos puede decir todo lo contrario. Si quieres, por favor, el siguiente. Un muy interesante experimento para iniciar esto puede ser los que realizó el investigador Michael Gazzaniga con pacientes con el síndrome split brain. Antes de que mi pequeño muñeco muriera y descanse en paz, el síndrome split brain es básicamente que entre los dos hemisferios del cerebro, el cuerpo calloso, que es lo que conecta mediante axonas los dos hemisferios, pues está lacerado o por alguna razón tuvo una lesión y no hay comunicación entre los dos hemisferios. ¿Eso qué significa? Pues que ambos hemisferios no pueden transmitir información entre ellos. Gazzaniga, que tuvo la oportunidad de investigar pacientes con este síndrome de split brain, hizo varios experimentos muy interesantes. Sigamos, por favor, doctor. Y fue que le ponía a sus pacientes a tomar decisiones tapándoles un ojo o el otro. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desconectar visualmente uno de los cerebros. Entonces, si yo le tapo al doctor Yuri Zambrano su ojo derecho, su hemisferio izquierdo, porque el nervio óptico está lateralizado, pues deja de tener una conexión visual con lo que está pasando enfrente de él. Si yo le tapo su ojo izquierdo, pues su hemisferio derecho quedará desconectado visualmente de lo que está pasando. Entonces, Gazzaniga hizo algo muy interesante y es tapaba los ojos de ambos participantes y les hacía preguntas. Así Gazzaniga pudo, en esencia, profundizar que en el hemisferio izquierdo del cerebro hay dos áreas muy importantes, que se le llama Broca y de Wernicke, que interpreta y produce el lenguaje. Básicamente, estas áreas del cerebro nos permiten tener un narrador para explicar socialmente lo que hacemos. Pero entonces imaginemos que tapamos el ojo del doctor Yuri, el ojo derecho. Por lo tanto, su hemisferio izquierdo está desconectado. Y le pido al doctor Zambrano, no sé, le pongo 4 carticas para que él tome una decisión. Le pongo una gallina, un gallinero, una pala para recoger la nieve y un montículo de nieve. Si yo le pidiera al doctor Zambrano que escogiera cuáles 2 cartas tienen relación entre ellas, seguramente la gallina pues con el gallinero, el pollito con el gallinero y la pala con el montículo de nieve. Seguramente podría escoger eso. Ojo, en esta decisión solo el hemisferio derecho está conectado visualmente con la decisión. Entonces digamos que el doctor Zambrano, y así lo descubrió Gazzaniga, algunos pacientes elegían cartas muy raras. Por ejemplo, elegían la gallina y el montículo de nieve o la pala y el gallinero. Lo más importante es que cuando solo el hemisferio derecho
podía ver las cosas. Si quieres, regresa antes. En general, los pacientes no son capaces de reportar realmente lo que están viendo. Por ejemplo, si vemos la tercera imagen hacia la derecha, veremos que les ponían, por ejemplo, una carita. Y cuando solo el hemisferio derecho estaba viendo la cara, el paciente era incapaz de decir que eso era una cara. No podía decir que eso era una cara, a pesar de que se podía dibujarla, por ejemplo. Entonces, como vemos, el paciente sí podía dibujar la carita. Pero entonces, cuando Gazzaniga les preguntó, oye, ¿por qué pones la gallina con la nieve y la pala con el gallinero? A pesar de que el hemisferio izquierdo no decidió ni estuvo conectado visualmente con la decisión, o sea, únicamente el hemisferio derecho tomó la decisión, no el izquierdo, a pesar de eso, el área de Broca y de Wernicke podían interpretar la pregunta y podían producir lenguaje contestándola. Entonces, los participantes creaban una narrativa plausible y decían, no, es que a la gallina es una fanática de la nieve, o la pala es para recoger la suciedad del gallinero. Entonces, a pesar de que los participantes no tenían su área de producción del lenguaje conectado al momento de tomar la decisión, igual daban una narrativa plausible de por qué hacían lo que hacían. Sigue 2 diapositivas, por favor. Otra, por favor. Gazzaniga tiene en YouTube unos videos muy interesantes donde él básicamente explica y resume sus experimentos, pero uno de sus videos se llama Your Storytelling Brain. Básicamente significa, o el título del video es Tu cerebro cuenta historias, básicamente. Gazzaniga encontró que ese narrador interno y externo que tenemos y que a veces relacionamos mucho con lo que entendemos con conciencia, pues no es más que una narrativa plausible. Es decir, el cerebro evolutivamente es capaz de producir narrativas plausibles de por qué hace lo que hace, a pesar de que el área que produce el lenguaje y lo interpreta no necesariamente tomó la decisión ni la entendía. Simplemente el participante podía dar una narrativa plausible. Y eso, por supuesto, nos trae muchas reflexiones, también temas como la psicología del testimonio o la veracidad de lo que las personas nos dicen. No sé si les ha pasado, piénsenlo por un momento ustedes, que ustedes tal vez han tenido la infortunada necesidad de terminarle a su pareja. A mí me pasó que una vez una persona me preguntó, ¿pero por qué me terminas? Cuando me hicieron esa pregunta no tenía absolutamente idea qué contestar. No sabía, yo solo simplemente sentía que no tenía ganas de estar ahí. Pero yo realmente no tenía una lista taxativa de razones reales y plausibles y concretas y taxativas de por qué estaba tomando esa decisión. Y a pesar de eso, mi cerebro en ese momento, al interpretar la pregunta, comenzó a balbucear y crear narrativas plausibles. No, ¿por qué esto y por qué lo otro? Pero realmente no tenía razones explícitas y específicas para contestar esa pregunta. Tal vez les ha pasado eso en muchas áreas de su vida. Realmente la producción del lenguaje, la conciencia y lo que ustedes pueden explicar de por qué hacen lo que hacen no necesariamente corresponde a la real razón neurofisiológica por la cual su cuerpo hizo eso. Sigamos, por favor. Al siguiente. Seguramente es muy famoso este experimento de Benjamin Libet en el 83. Él básicamente le puso a los participantes un reloj modificado para medir con precisión milisegundos y tenían conectado un electroencefalograma y un electromiograma, básicamente para medir la electrofisiología de la decisión. Libet básicamente quería saber qué pasaba exactamente en el cerebro y en el brazo cuando alguien tomaba una decisión. Entonces, por favor, hagan lo siguiente. Suban su brazo derecho y muevan su muñeca cuando ustedes quieran. Cuando sientan la intención consciente y voluntaria de moverla, muevan su muñeca. Otro experimento. Imagínense que delante de ustedes hay 2 botones, un botón a la izquierda y otro a la derecha. Cuando sientan la intención consciente de haber tomado una decisión, presionen o el derecho o el izquierdo. Y por favor, háganlo. Por favor, doctor. Yo le podría preguntar a cualquiera de ustedes ¿por qué presiona el botón derecho o el botón izquierdo? No sé. Doctora, ¿usted qué presionó? El derecho. El derecho. Y yo le podría preguntar, bueno, ¿por qué?
Porque sentí que hacía el ejercicio con él. Perfecto. Yo ese experimento lo he hecho muchas veces en muchos lugares y hay veces en las que las personas simplemente no saben. Tal vez porque el botón derecho era rojo o era verde y el otro era rojo y me gusta más el verde y no el rojo. O tal vez porque yo soy de derechas o de izquierdas. Daltónico. O no sé, el profesor tal vez le pone a la izquierda porque él está en favor del presidente. Mentira, mejor me quedo callado a partir de ahora. Pero fíjense lo siguiente, y es, muy posiblemente ustedes no saben por qué presionaron un botón o por qué movieron su muñeca en un momento concreto. Pero si yo les preguntara, igual darían una narrativa plausible. Pero lo que Libet encontró fue aún más interesante y fue que 350 milisegundos, no antes de presionar un botón o mover la muñeca, 350 milisegundos antes de la conciencia de tomar una decisión, o sea, de la toma de decisiones consciente, ya había algo llamado un potencial premotor, que es básicamente una actividad eléctrica que antecede a una decisión volitiva motora, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Significa que 350 milisegundos antes, que eso parece que es poco tiempo, pero electrofisiológicamente es impresionante el tiempo que requiere ser 350 milisegundos, ¿no? Antes no de la decisión de mover, antes no de la ejecución de la decisión, antes de la decisión consciente, o sea, antes de la conciencia ya pasaba algo en el cerebro que determinaba lo que iba a pasar. Siguiente, por favor. Esto Haggard y Eimer lo interpretaron de la siguiente manera, eso es una traducción libre. Mi cerebro parece saber que me voy a mover antes de que yo lo sepa. Es básicamente lo que eso significaría, porque realmente la decisión no estuvo causalmente determinada desde la conciencia, desde la decisión, entre comillas, libre del participante de presionar un botón o mover su muñeca, sino desde el potencial premotor 350 milisegundos antes de que la persona conscientemente estuviese tomando una decisión. Eso lo replicaron Haggard y Eimer y encontraron exactamente lo mismo. Luego, en el 2011, lo hicieron Fried, Mukamel y Kraiman y encontraron exactamente lo mismo, solo que con más precisión. Esta vez con electrodos intracraneales que podían medir la actividad eléctrica de una neurona específica o de ciertos grupos de neuronas. Encontraron que ya no 350, sino 1500 milisegundos antes, no de la ejecución, sino de la decisión consciente, ya había una actividad eléctrica que determinaba esa decisión. Pero bueno, no diría eso es como en electroencefalogramas o con electrodos que miden intracranealmente grupos de neuronas. En el 2008, esta vez con resonancia magnética funcional, Sun y colaboradores hicieron el experimento de los dos botones. Ya no 350, ya no 1500, ahora 10 segundos antes de la conciencia de la decisión, ya podíamos saber qué iba a hacer la persona. O sea, antes de que ustedes estuviesen tomando conscientemente la decisión, ya su cerebro la había tomado. Solo que parece ser que la conciencia es un proceso posterior a la decisión automática del cerebro que tal vez nos ayude a darle una narrativa plausible a lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, uno diría, esos son temas motores, ¿no? Mover un botón, eso no tiene nada que ver con mi vida general. En el 2013, esta vez también con resonancia magnética, pero ya no con una decisión motora de moverse, sino con una decisión abstracta, lógica matemática, como sumar o restar, a los 4 segundos antes de la conciencia de la decisión, ya podíamos predecir lo que el participante iba a hacer, si sumar o si restar. Sigamos, profesor. Eso nos pone grandes preguntas. Exactamente qué significa lo que acaban de encontrar los experimentadores. Y ahí quizás hay varios debates interesantes. A mí particularmente me parece que ningún experimento de estos desvirtúa el libre albedrío. ¿Por qué? Porque son conceptualmente muy problemáticos. Porque parten de la base de que lo que nos da libertad es la conciencia. Como si la conciencia no fuese un proceso electrofisiológico en el cerebro, sino como si fuese el verdadero yo, como si hubiese un yo y un cerebro, y yo soy la conciencia. Pero justamente, si quieres, sigamos, hay que desmitificar la conciencia.
No hay un fantasma detrás de la máquina. Yo puedo, y nuevamente al doctor Yuri, como es una gran persona y seguramente me da la confianza, lo voy a coger como ejemplo. Si yo tomo la cabeza del profesor Yuri Zambrano y la cojo aquí, y con un pico comienzo a abrir su cabecita, no lo voy a hacer, doctor, lo quiero mucho. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar primero cabello, después piel, después un cráneo. Voy a encontrar meninges, una capa subaracnoidea, y abajito de eso van a ver 1.4 kilogramos de neuronas, de células gliales, de astrocitos, oligodendrocitos, microglía, líquido encefalorraquídeo, sangre y nada más. No voy a encontrar a un pequeño Yuri Zambrano dentro del cerebro, que desde ahí el pequeño homúnculo toma decisiones y jala las axonas y dice, axona 83.000, por favor, ejecuta una decisión. No, voy a encontrar un órgano que se llama el encéfalo. Y el encéfalo justamente funciona ¿cómo? Con estímulos físicos, químicos y eléctricos automáticos e indisponibles como cualquier otro órgano del cuerpo humano, solo que mucho más complejo en interacción con un ambiente igualmente material. Entonces, no solo no hay un fantasma detrás de la máquina, no hay un pequeño músculo detrás de la máquina, tampoco hay en la glándula pineal, como diría Descartes, el alma, la mente, el verdadero yo. Hay un montón de células que hacen tejidos, órganos y fundamentalmente las células que son moléculas que al final son átomos y partículas subatómicas. Si ustedes, como en países latinoamericanos tenemos muy poca seguridad, reciben un asalto y les hacen una lesión en el tronco encefálico, es muy posible que ustedes puedan quedar en estado vegetativo o en coma. Y ya no van a ser ustedes. O muy famosamente el caso de Phineas Gage, el trabajador de las vías del tren al que le atravesó una barra. Después de eso comenzó a ser una persona impulsiva, violenta. Hay un caso, el 2003, reportado por Burns y otro, donde básicamente una persona que toda su vida fue un tipo trabajador, un buen ser humano, de la nada comienza a ver mucha pornografía. Y después mucha pornografía infantil. Y después comienza a hacerle insinuaciones indebidas a su hijastra, sexuales. La respuesta al derecho penal hoy, ¿cuál sería? No, pues que usted es un depravado, criminal sexual, y se le manda a la prisión. Pero había algo extraño ahí. ¿Por qué una persona que toda su vida ha sido completamente normal comienza a hacer ese tipo de actos? El derecho penal hoy simplifica esas razones. Pero hay algo que en lógica formal se llama principio de razón suficiente, que es que todo lo que ocurre tiene una razón suficiente porque es así y no de otra manera. Lo que hicieron entonces fue un grupo de médicos internarlo y hacerle un escáner cerebral y encontraron efectivamente que había un tumor del tamaño de una bola de golf que estaba presionando la corteza prefrontal, por ejemplo. Le remueven el tumor y la persona volvió a ser normal, completamente normal. A los 7 meses volvió a tener problemas de comportamiento, se orinaba, no podía dibujar figuras geométricas ni escribir adecuadamente, y en lugar de pensar que la respuesta debe ser el derecho penal, lo volvieron a hacer un escáner cerebral y encontraron nuevamente que el tumor había crecido. Se le volvieron a quitar y volvió a ser una persona completamente normal. ¿Eso qué nos indica? Y es, siguiente, por favor. Varias cosas, y es primero que todo lo que somos, ustedes y yo, es en esencia materia sujeta a leyes de la física. El encéfalo humano como órgano, en interacción con la fisiología del cuerpo en general, en interacción con un ambiente igualmente material, pues es un órgano sujeto a leyes de la física. Las neuronas, los conjuntos de neuronas, las sustancias que generan los potenciales de acción, los neurotransmisores, son básicamente moléculas sujetas a la ley de la física porque son átomos y partículas subatómicas. Entonces vamos un poco a filosofía de la física. Siguiente, por favor. Y es que, ¿qué nos dice la física? La física a nivel macroscópico, que lo macroscópico es todo lo que puedo ver y tocar, nos dice que todo es determinista. Si yo tomo el pobre encéfalo que en paz descansó, que había hecho con esta plastilina, y la tiro, esto caerá a 9.84
metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente, dependiendo de la altura. En Bogotá es 9.79 metros sobre segundo al cuadrado. Pero yo lo puedo volver a hacer. Y esta pelotica de plastilina va a volver a caer. Pero esta pelotica de plastilina no va a salir volando hasta donde está sentada mi hermana y le va a decir: yo, como bolita de plastilina, soy una bola prosocial y libre, y a pesar de que estoy sujeta a leyes de la física, hoy he decidido cumplir las normas jurídico-penales. No, mi bola solo cae a 9.83 o lo que sea en Ciudad de México metros sobre segundo al cuadrado, y no va a ser nada más. ¿Eso por qué es? Porque esta pelotica, al igual que este computador, al igual que ustedes y yo y el profesor Zambrano, somos materia sujeta a leyes de la física. Que no podamos predecir el comportamiento humano no es un problema ontológico, sino epistemológico, porque no tenemos la suficiente información de todas las causas que animan la naturaleza como para poder predecirlo. Pero por allá hace muchos siglos, Laplace, Jean-Pierre Laplace, escribía lo que hoy entendemos como el demonio de Laplace, que es básicamente que si hubiese una superinteligencia que pudiese calcular todas las fuerzas que animan la naturaleza, nada sería impredecible. Sabríamos qué pasó en el pasado y qué va a pasar en el futuro, si es que eso podríamos llamarlo así, aunque no mucho. El hecho es que a nivel macroscópico, todo lo macroscópico, como ustedes y yo y su perrito y su gato, y su propio comportamiento, sus gatos y su cerebro, está sujeta a leyes de la física deterministas. ¿Qué es el determinismo? Que dada una forma en que las cosas son naturaleza, todo lo que va a pasar está sujeto a leyes necesarias. Nada puede ser de manera distinta. Imagínense ustedes, por ejemplo, en este caso, imagínense ustedes el peor criminal de México. No me lo digan, pero imaginen en su cabeza. Algunos podrán pensar en asesinos, violadores o presidentes o expresidentes. Pero si cogemos la vida de este criminal, hipotético porque no estoy implicando responsabilidades de nadie, y la ponemos como una línea de tiempo, como si fuese una película de Netflix, como el Titanic, no sé. Si le ponemos play a esa película y esta persona, sus padres tienen esas relaciones sexuales en el mismo momento y espacio, tenemos ¿qué? Los mismos gametos, la misma genética. Si en el embarazo la madre hace lo mismo, come lo mismo, tenemos el mismo desarrollo embrionario. Si cuando el niño nace o la niña nace, o el niño nace, tenemos que nace en el mismo lugar, en la misma condición socioeconómica, si va al mismo colegio, si come lo mismo, hace el mismo deporte, conoce a la misma gente de sus amigos, estudia medicina en la UNAM o derecho en la UNAM. Si hace todo de las mismas condiciones, una máxima de la ciencia, ¿cuál es? Que un experimento bajo las mismas condiciones tiene el mismo resultado, por lo menos macroscópicamente. Eso significa que todos aquí estábamos determinados a estar aquí. Podemos regresar al momento en que nacimos. Si todo transcurriera bajo las mismas condiciones, pasaría exactamente lo mismo. Ahora repitamos el universo, desde el Big Bang, que podemos pensar que es el inicio de espacio-tiempo, y le damos play a la historia del universo. Si transcurre bajo las mismas condiciones, pasará el mismo resultado. Todos aquí estamos determinados a estar en este momento, presentes en este auditorio. ¿Eso qué significa? Que el criminal al que categorizamos como y etiquetamos como criminal no podía actuar de manera distinta bajo las leyes de la física clásica. Pero lo cierto es que hay algo que se llama mecánica cuántica y complica las cosas. Y es que en mecánica cuántica, pues las cosas no son determinadas sino indeterminadas. Básicamente implica que no podemos saber dónde está un electrón porque está en todas partes al mismo tiempo, aunque eso no es cierto. Eso es también un problema epistemológico y no ontológico. El electrón no está en todas partes al mismo tiempo. Solo que no podemos saberlo con precisión hasta no medirlo. No es que hayan infinitas veces electrones, solo que no podemos medirlo. Es el problema de la medida y el colapso de la función de onda. Pero eso, en esencia, ¿qué significa? Significa que bajo la física cuántica, que es básicamente el estudio de los átomos y partículas subatómicas y todo lo que pasa a nivel nanométrico, que un nanómetro es coger un metro y partirlo en 1.000 millones de partes, todo a esa escala es indeterminista y no podemos predecirlo.
Pero hasta donde sabemos, el encéfalo es un órgano sujeto a leyes de la física, porque es macroscópico. Teóricos como Stuart Hameroff y Roger Penrose dicen que eso no es cierto y que hay algo llamado microtúbulo dentro de la neurona que permite interacciones mecánico-cuánticas. Pero pensemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos dos posibilidades. O el universo es determinista o es indeterminista. Alguna de las dos. O es clásico o es cuántico. Las dos impiden cualquier noción de libre albedrío, por las siguientes razones. Si entendemos libre albedrío como dos cosas, el principio de posibilidades alternativas. Libre albedrío presupone que todos podemos actuar de manera distinta. Yo estaba acá, pero pude haber estado más bien en mi casa en Bogotá durmiendo. Yo podía decidir alternativamente otra decisión. Primer presupuesto, el principio de posibilidades alternativas. Y el segundo, ¿cuál es? El control último. Y es que para tener libre albedrío y ser responsable moralmente, no solo tengo que tener la posibilidad de haber actuado de manera distinta, sino además de controlar últimamente esas razones por las cuales actúo así. El hecho es que si el determinismo es cierto, que lo es a nivel macroscópico, nadie tiene forma de actuar de manera distinta. Y es una realidad metafísica y una afirmación filosófica no científica en estricto sentido, lo que estoy haciendo, pero nadie podía actuar de manera distinta, ni controlaba sus factores neurobiológicos, genéticos, fisiológicos, estructurales o funcionales del cerebro y el resto del cuerpo, ni ambientales, porque nadie controla ni dónde crece, nadie controla ni la cultura ni la sociedad, ni los fotones que entran por mis ojos. Si el determinismo es cierto, no tenemos libre albedrío ni responsabilidad moral, porque nada depende de nosotros. Pero si el indeterminismo es cierto, sí tenemos formas de actuar de manera distinta, porque cuánticamente yo aparecería mágicamente en Vladivostok, Rusia, por alguna interacción cuántica. Pero ojo, a pesar de que hay posibilidades alternativas, yo no controlo los procesos cuánticos. No hay control sobre el azar. Entonces, aunque el mundo sea indeterminista o determinista, ninguna permite ninguna noción de libre albedrío. ¿Qué podemos hacer? Sigamos bien adelante. Y eso va a la discusión del derecho. Podemos hacer tres cosas. El derecho penal presupone por lo menos que el determinismo es falso. ¿Qué es culpabilidad? Es un juicio de reproche que le hacemos a quien, pudiendo actuar de manera acorde al derecho, decide actuar en contra del derecho. Es culpabilidad, un juicio de reproche. Y eso presupone no solo que el determinismo es falso, sino que el libre albedrío es cierto. Pero si no es cierto, tenemos un problema. Es que nuestra teoría jurídica y la dogmática jurídico-penal es fundamentalmente defectuosa. Si es así, hay tres cosas que podemos hacer. Una, ignorar la discusión. Winfried Hassemer, 2015, Neurociencia y culpabilidad en INDRED, dijo: las consecuencias de la biología humana para el derecho penal son evidentes y lo único que puedo aconsejar es una maniobra hacia larga distancia o hacia el fin del derecho penal. Es válido. Ignoremos que eso es un problema y lo hemos estado haciendo desde mucho tiempo. Segunda posibilidad, y es: si valoramos al derecho penal como algo valioso para la sociedad, fácil, reformemos el artículo del Código Penal que diga que la culpabilidad es un presupuesto del delito. Y digamos, ya no hay culpabilidad sino defensa social o cualquier otra tesis que no sea culpabilística. Una tercera les propongo. ¿De verdad el derecho penal es una buena forma de hacer control social? ¿De verdad la evidencia empírica de la forma en la que funcionan los actuales sistemas penales nos dice que el derecho penal es una buena forma de hacer control social? Y yo creo que no. ¿Para qué sirve el derecho penal? Veamos, creo que, siguiente. No, para allá, para el otro lado. ¿Para qué sirve el derecho penal? Ahí, perfecto. Para esto, en las cárceles y penitenciarías de Colombia, el 96.7% de las personas privadas de la libertad nunca tuvieron estudios de licenciatura o de posgrado. Y la mayoría incluso ni siquiera se graduó del colegio y la preparatoria. Siguiente. ¿Para qué sirve el derecho penal? Sirve para índices inhumanos de hacinamiento carcelario. ¿Para qué sirve el derecho penal?
Ese está perfecto. Miremos el número 1 en esa tabla, que es la cárcel de Riohacha en La Guajira, en Colombia. Un lugar con temperaturas que no bajan de 35 grados. Y hay hacinamientos que han superado el 400%. Pero incluso las tasas de hacinamiento están mal calculadas, porque la real capacidad de esa cárcel, bajo estándares internacionales, no es 100, sino 27. Y meten recluidos a 400 personas. Y en la escena de policía, en Bogotá, he podido comprobarlo porque tuve casos así, donde habían espacios de 27 personas, habían 187 personas recluidas. Para eso sirve el derecho penal. Sí, siguiente. 2000, antes de esa, 2000% de hacinamiento en la estación de policía de Riohacha, donde hace 40 grados de calor. Por ejemplo, les propongo lo siguiente. El derecho penal no es una amarga necesidad. Es un producto contingente de la historia. Y así como lo hemos creado, podemos destruirlo en una transición culturalmente aceptable y de materia de seguridad públicamente aceptable. Les propongo 5 debates, ya para concluir, y para que ustedes también participen en esto. Primer debate, o postulado: sin libre albedrío no puede haber derecho penal de la culpabilidad. Sí puede haber derecho penal de cualquier otra cosa, pero no de la culpabilidad. Segundo, que existen además muy buenas alternativas al derecho penal, que hoy existen. La justicia civil, constitucional, administrativa, restaurativa, terapéutica, comunitaria y todas las alternativas que, por ejemplo, justicias indígenas nos han demostrado ser, que suelen ser más restaurativas a veces. Tercero, la prisión causa efectos neuropsicológicos adversos. Hay un estudio en Meyers y otros, el siguiente por favor, que demuestra que solo 3 meses en una prisión europea, solo 3 meses de encarcelamiento, causa un significativo deterioro del control de impulsos, o sea, te hace más impulsivo y además un significativo deterioro de la atención. O sea, la persona que ingresa a prisión, eso ya lo sabemos. Además de que estadísticamente lo sabemos, neuropsicológicamente lo sabemos. Tiene peores formas de reinsertarse a la sociedad porque ya no controla bien impulsos y ya no tiene buena atención. ¿Qué se puede hacer? Si quiere, volvamos a la anterior. Y es primero con neurociencia, criminología y sociología juntos, para no ser reduccionistas, podemos entender científicamente el comportamiento humano. Y cuando lo entendemos, tenemos mejores formas para prevenirlo y sobre todo con política social. El comportamiento humano tiene solo 2 factores, neurobiológicos y ambientales. Cuando entendamos científicamente cómo funcionan esos factores, podemos hacer mejores políticas públicas y ojalá no política criminal, sino política social y política de salud mental. Finalmente, el quinto postulado de debate es básicamente el siguiente, y es que cualquier desarrollo del derecho y la ciencia y la tecnología tiene que respetar la dignidad humana, la libertad cognitiva y el consentimiento informado. Y lo digo muy brevemente por lo siguiente, y es, con neurociencias podemos hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. Como lo que decían antes, por ejemplo, de neuropredicción, que es básicamente que a partir de neuromarcadores asumimos que tú eres violento y tienes grande posibilidad de reincidir o de cometer un delito. La posibilidad de que el Estado y las policías hagan cosas indebidas con eso son impresionantes, ¿no? Para decir lo menos. U otro ejemplo, el moral enhancement, que es una propuesta de aquellos que dicen que lo que deberíamos hacer frente a personas que tengan neuromarcadores desviados es encarcelarlos o encarcelarlos y hacerles cirugías. No creo que sea una muy buena idea, la verdad. Son 5 postulados que hemos desarrollado en varias publicaciones y pronto ya se fue aceptado por pares. Uno que sale en la revista Frontiers in Sociology, sección Sociology of Law, que se llama Free Will, Quarantines and Moral Enhancements, donde básicamente digo que no hay hoy ninguna propuesta buena como alternativa para el derecho penal, pero sí las podemos hacer. Y esa es la invitación. Si quieren consultar información, en nuestra página de la Universidad Externado del Centro de Estudios sobre Ética y Derecho tenemos un apartado de equipo, ahí tiene mi perfil, una gran lista de publicaciones donde hemos dicho cómo podemos replantear las formas en las que hoy estamos en control social.
Y termino con la siguiente frase, y es una frase que la puso la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-153 de 1998, la primera vez que declara la Corte en Colombia el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario. ¿Qué es un estado de cosas inconstitucionales? Básicamente que en las cárceles no existe la Constitución. Y la Corte dijo lo siguiente: la reconstrucción de esta realidad dolorosa de lo que pasa en las cárceles y penitenciarías, la reconstrucción de esa realidad dolorosa le corresponderá quizás a la literatura, que es la despiadada acusadora de la sociedad ante la historia. Muchas gracias.